Vamos a empezar con Eclesiastés 3 del 1 al 8. ¿Ya? Acuérdense que nosotros tenemos la versión NBI. Ok, Eclesiastés 3 del 1 al 8 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Tiempo para matar y tiempo para sanar. Tiempo para destruir y tiempo para construir. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. Tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse. Tiempo para buscar y tiempo para perder. Y tiempo para guardar y tiempo para desechar. Tiempo para rasgar y tiempo para coser. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Esta es palabra del Señor. Vamos a Mateo 24. Y Mateo 24, 36 al 51. Ahí les voy a dar un tiempito para que puedan abrirlo en sus Biblias. Ok, dice lo siguiente la palabra de Dios, Mateo 24, 36 al 51. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Esta es palabra del Señor. Bien. Ok. Qué lindo ver la iglesia. Todos están diciendo eso. Qué rico tenerles el día de hoy, poder acompañarles en esta serie que ya está encontrando su etapa final. Estamos viendo ya la luz final del túnel. Justamente esta serie que surgió en septiembre, la cual se llama una serie de independencia. ¿Dependencia? ¿18 de septiembre? No sé. Bueno, independencia. Y la parte que me toca a mí es hablar sobre el tiempo. Interesante, porque justo esta semana fue una de las peores semanas en mi distribución del tiempo. Y tendré que estar aquí acompañándolos a saber qué nos dice la palabra del Señor respecto al tiempo. Si nosotros vemos nuestro dispositivo y en nuestra sociedad, vemos que muchos hablan sobre el uso eficiente del tiempo. Estos famosos relojes tecnológicos ya vienen incluida esta aplicación con el sistema Pomodoro, este sistema focalizarte 20 minutos, 40 minutos y luego descansa 10. También, cosa que no existía antes, los celulares ahora te arrojan cuánto tiempo estuviste en pantalla.
Tú puedes ver la semana. Limitar el uso de ciertas aplicaciones. Y cuando caduca, tú dices, ya, 5 minutitos más y cac, o 15 minutitos más. Y así han habido libros que han tenido éxito en ventas, millones de ventas. Uno de esos libros, de los más famosos, que es para tener una mañana perfecta o eficiente, es el Club de las 5 de la mañana. Y así podemos ver que socialmente hay un deseo obsesivo sobre la eficiencia del uso del tiempo. Usar bien el tiempo. Y para mí eso está bien. El único reparo que tengo con esto es la motivación que esconde de ese deseo obsesivo de usar bien el tiempo. Entonces, ¿por qué deberíamos usar el tiempo de manera eficiente? Haciendo lo menos posible, haciendo lo que más podemos con el menos costo posible. Y no es que esté en contra de todos estos sistemas que existen el día de hoy, en estos métodos para usar bien el tiempo, pero vuelvo que el motor, esta motivación detrás de liberar el tiempo. Y si nos damos cuenta, el deseo de liberar tiempo socialmente, de ser óptimo con el tiempo, es porque hay una idea de que el tiempo en la Tierra es todo y no hay más. Entonces, como es todo, todos los que te demandan tiempo te están robando tu tiempo. Tu tiempo que deberías usarlo para ti, para tu disfrute, para suplir tus necesidades y tus deseos propios, porque solamente estamos de paso y hay que aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, por eso, optimicemos todo lo que podamos para que no nos roben tiempo. Incluso conozco de alguien que dice, no me roben tiempo cuando llegan tarde. No voy a decir quién es, obviamente. Entonces, la Biblia no nos llama a hacer mucho en el menor costo posible. Es interesante, porque la Biblia no habla de eso. Hacer lo que más puedas en el menor costo posible. Sino que la Biblia nos llama a ser fieles, aunque cueste. A ser fieles aunque cueste. Y acá en Mateo 24, que fue la última lectura que hizo Ricardo, podemos ver que Jesús afirma dos cosas. La primera, afirma una inseguridad, que nadie sabe ni el día ni la hora en la cual Él vendrá. Pero también afirma una afirmación, que Él volverá. Y le pide a sus discípulos que mientras esperan entonces de su venida, de este tiempo, de esta tensión entre que Él se va y tienen que ellos esperar hasta que venga el Señor nuevamente, todo ese tiempo, Jesús les dice que pide dos cosas para ellos, que vivan atentos y fieles. Atentos porque lo cotidiano no lo es todo, hay más. Y fieles, fieles al Señor, de los recursos que Dios mismo le ha dado para su buena administración y el servicio a otros. Entonces, si la sociedad busca que el buen uso del tiempo es igual a hacer mucho con el menos costo posible, la pregunta que vamos a abordar hoy es, ¿qué espera Dios? ¿Qué espera Dios de sus discípulos sobre un buen uso del tiempo? ¿Qué espera Dios sobre sus discípulos sobre un buen uso del tiempo? Lo dije re mal, pero bueno. Los que están escuchando pueden irse para atrás y escucharlo o no. Ustedes no pueden. Bueno, la cosa es que ¿qué espera Dios de sus discípulos sobre un buen uso del tiempo? Ahí estamos. Y veremos entonces la primera sección, que estén atentos a Dios en lo cotidiano, en las actividades cotidianas, y a ser fieles a Dios en los recursos que Dios le ha dado para el servicio de otro. Así que permítame orar antes de continuar. Padre, reconocemos que tú eres el dador del tiempo. Tú eres el creador y tienes un propósito en él. No es algo que se te escapó. Ayúdanos a profundizar en tu palabra para ver que tu deseo de que aún exista el tiempo es para que muchos podamos llegar a tu presencia por medio de la obra de tu Hijo. Y mientras que esperamos de la venida de tu Hijo, poder ser fieles a ti y estar atentos
a no desviar nuestra mirada a ti y ponerla demasiado, esa mirada, en las cosas de la tierra. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estamos hablando de tiempo, me obliga de alguna manera a que hagamos una definición entonces de tiempo. Para científicos como Einstein, ¿lo dije bien? ¿No? No entendió la Ánica, lo dije mal. Einstein, ¿sí? Einstein. Bueno, Einstein, para los chilenos, Einstein. Para el chileno, ¿ya entendieron todo ahí? ¿Ok? Bien. Para él el tiempo es una dimensión. Dice que es una dimensión inseparable entre el espacio que puede dilatarse o extraerse según la velocidad y gravedad. O sea, está hablando de la relatividad. Es volátil, se puede modificar. Visión de un científico. Visión de un filósofo como pensamiento que empujó mucho, que se cree que es una construcción mental solamente para darle orden a los sucesos. Entonces, es una construcción mental que el ser humano se hace solamente para dar un orden a los sucesos históricos. Pero para un cristiano, ¿qué diríamos sobre qué es tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Dame 2 minutos para poder definirlo. Primero, cuando vamos a la Escritura, a la palabra del Señor, es interesante cómo inicia la famosa frase en Génesis 1:1. Si me ayudan ustedes, ¿cómo inicia? Perfecto. ¿Qué pasó en el principio? Muy bien, una estrellita para la Maca. En el principio, en el inicio, en el comienzo, en el origen, en el nacimiento de todas las cosas, había alguien, había un sujeto, ya había algo. Dios. Y Dios en la eternidad empezó a crear. Creó los cielos y la tierra. Y cuando vemos rápidamente en Génesis, vemos que luego dice que separó el cielo de la tierra, que creó la vegetación, hasta que llega en el verso 14. Y en el verso 14 dice que Dios, la entidad sujeta eterna, en su proceso de creación, dice que creó los días, las estaciones del año y los años, dando así el origen de lo que vemos hoy como el régimen del tiempo de manera oficial. Porque antes de la creación no existía ni el tiempo, solamente Dios en la eternidad. Entonces no existía. Así que Dios crea el tiempo como un marco temporal donde habita su creación. Es como la figura de un pintor. Cuando tú ves un marco, el pintor hace una obra de arte y crea en su creatividad, hace esa obra de arte dentro de un marco. Pero como él es el autor, no está dentro del marco apretado a este tiempo y dibujando así, sino que está fuera, como un creador, haciendo toda su creación en este marco temporal. Pero así como hemos visto lienzos o pinturas a lo largo de la historia, también el autor se puede retratar en esta obra e incidir en ella y tener intervenciones constantes. Entonces Dios, de alguna manera, Dios no está sujeto al tiempo porque Dios es el creador del tiempo. Y permíteme hacer una pausa un poco a la explicación. Si Dios no está sujeto al tiempo, es interesante porque Dios ve todo el panorama. Por eso dice es el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo ve completo. Ve toda la historia. Ve toda nuestra historia. La ve completa, no está amarrado. Nosotros estamos sujetos a la historia y a una línea de progresión, hacia una línea. Él está afuera, ve el panorama general. Porque Dios es el creador, no está sujeto al tiempo. Es el creador del tiempo. Entonces, primero Dios creó el tiempo, primera sentencia. Segunda y final, vemos en la Biblia que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos muestra que Dios va obrando a lo largo de la historia del tiempo, solo con un fin: restaurar a su creación y guiarla a que vivan con Él por la eternidad. Restaurar a la creación
y llevarlos y guiarlos para que lleven una vida con Él en la eternidad. Entonces tenemos que Dios creó el tiempo y que no nos deja solos, sino que interviene en este marco temporal, en esta historia, para restaurar a su creación. Así que, ¿qué es el tiempo? En una frase sería lo siguiente. El tiempo es el periodo que Dios da o que Dios regala para llevar a cabo su plan. ¿Cuál es su plan? Restaurar y guiar a su creación hacia una vida eterna con Él. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es un periodo en el cual Dios da para restaurar y guiar a su creación hacia una vida eterna con Él. Entonces, si entendemos que eso es tiempo, pongámonos esos lentes de esta definición y con esto en mente, entrémonos a Mateo 24. Con la Bele, uno de nuestros pasatiempos es ver, como ella diría, ver telita. Ver un telita ahí, distintos documentales. Pero particularmente nos gusta ver personas que van viajando. Sobre todo en caravana, o en camper, o en motorhome. Esa onda. Por eso ando como vaquero hoy día. Y la cosa que cuando lo vemos a ellos viajando, decimos, oh, qué lindo. Así, es como, pobre nosotros también, pues como nos imaginamos viajando con ellos. Pero nos metemos con ellos y le damos me gusta, suscribir, nos gusta. Y en ocasiones nos miramos y nos decimos, oye, ¿y qué pasaría si nos vamos nomás de Alaska a Patagonia? ¿Qué tanto? Vámonos por 2 años. Y cuando empezamos a darle forma a esa idea, hay un gran motivo por la cual no agarra fuerza. Si es la plata, es una. Entonces hay 2 gran motivos. La primera es la plata, ya esa es la primera. Pero también tenemos un gran motivo, que no es la plata. Porque hasta el momento no sabríamos cómo encajar ese estilo de vida que pasa 2 o 3 semanas en una zona, luego 2 y 3 semanas en otra zona y luego así, donde no echa raíces, donde está desconectada de una comunidad de fe para ser animado o para animar a otros, donde pasarse la cuenta con uno y con otro, oye, me pasó esto, ora por mí, viceversa, no se verían, de poder servir y ser servido. Hasta el momento no sabemos cómo encajaría ese estilo de vida, esa vida nómade, con nuestras vidas. Pero es algo que nos apasiona, es algo que nos gusta. Ves que podemos, vemos gente que lo hace. Lo temporal puede ser muy tentador y muy animador, pero no lo es todo. Y Jesús estaba consciente de los desafíos que vivirían sus discípulos mientras que esperarían su segunda venida para llevarlos a la eternidad. Así que se remonta a la historia de Noé, siendo el diluvio, la historia de Noé, como una prefigura del juicio final, como que estaba adelantando ese juicio final, el diluvio. Y recalcando que las cosas cotidianas de esta vida, aunque muchas son muy buenas las que menciona, no lo son todo en esta vida. Hay más. Y acompáñame en el versículo 37 al 39. No sé si va a salir atrás. ¿No? Ok. No, si no, está bien. No hay problema. Entonces, del verso del 37 al 39, dice así. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, dice Jesús a sus discípulos. Porque los días antes del diluvio, ¿qué hacían? Vivían. Comían, bebían, se casaban, daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. La cotidianidad y la normalidad puede adormecernos. La cotidianidad y la normalidad puede adormecernos. Por eso le dice Jesús en el verso 42, ¿cómo inicia? Por lo tanto, manténganse despiertos. No se adormezcan.
No abracen todo lo que el mundo dice, todo lo que el mundo le puede ofrecer. No es todo, no se adormezcan. Estén atentos. Atentos a que las cosas cotidianas de la vida no lo es todo. Todas las experiencias que nosotros podemos vivir acá en la tierra, queridos hermanos, permítame decirlo de manera súper flight, es la versión fruna. Es la versión fruna de la eternidad. O es la versión temu, si eres más digital. Pero no es la eternidad. Es algo, diría que sería algo chino, pero los chinos están haciendo cosas buenas. Productos, al menos los productos. Así que en esta vida todo es un anticipo imperfecto de la eternidad. Todo lo que veamos en esta tierra va a ser un anticipo imperfecto de la eternidad. Pero con una visión de lo eterno acá en la tierra, acá. Si tenemos una visión de lo eterno, eso nos va a reordenar la cotidianidad. Si hoy presente tenemos una visión a lo eterno, esa visión nos va a ayudar hoy a reordenar la cotidianidad. Hemos dicho entonces que el tiempo es un regalo que Dios da para que su creación sea restaurada y guiada a vivir una eternidad con Él. Entonces, en cada actividad de nuestras vidas, deberíamos preguntarnos nosotros, en cada actividad que realizamos, para discriminar una y otra, ¿cómo esto promueve el propósito de Dios en mí y en otros? Si estamos viendo que Dios está permitiendo el tiempo solo con un fin: restaurar a su creación y guiarla a una vida eterna con Él. Si el Señor no quiere eso, como un buen creador, corta el tiempo y nos corta a todos. Pero está dando el tiempo porque quiere restaurar a su creación y guiarlas a una vida eterna con Él. Entonces, cada respirar que tengamos en nuestra tierra y cada actividad que hagamos se podría redefinir, no en base a cuánto hacemos, en base si ese propósito se está alineando al propósito de nuestro Creador. ¿Cómo se vería en la práctica? Si tienes hijos, ¿cómo la crianza puede estar alineada para que Dios sea dado a conocer? Puede que la respuesta implique, no quiero ver a Esteban, sorry, justo mira a Esteban, voy a mirar para otro lado. Puede que la respuesta implique destinar más tiempo en vez de ahorrar tiempo poniendo una tablet. Puede que ahora hay que invertir tiempo en enseñarle los principios básicos de la fe, más que nada. Si eres soltero y estás con tu amigo compartiendo después de la pega y te cuentas sus problemas, ¿cómo sería ese momento para mostrar al Señor y guiarlo a Él? Irme a mi casa, en mi mente, voy a orar por Él, me voy a mi casa, oro por Él. Ora ahí con Él, tómale, yo creo en ese Señor, voy a orar por ti, compadre. Y la experiencia del Señor se lo dejamos al Señor. Ese es el gran propósito por la cual aún hay tiempo en esta vida. Guiar a su creación, a la restauración y a una vida eterna con Él. Si estás comprometido, como mi tiempo a sola con mi pololo, mi polola, nos recuerda que los deleites de la tierra no lo es todo. No lo es todo. Hay más. Y pueden haber muchos ejemplos. El punto que quiero transmitir es que el mundo nos pinta que un buen uso del tiempo es disminuir y cortar lo que más podemos a las actividades para dejar solo las específicas, para que nadie nos robe tiempo. Acá estamos viendo que no es una omisión de actividades para ganar tiempo, sino que estar atentos que las actividades que ya tenemos podemos honrar al Señor, guiar a otros y darlo a conocer. Entonces, ¿qué espera Dios de sus discípulos sobre el uso del tiempo? Que estemos atentos, no dormidos, que estemos atentos, despiertos a Dios en las cosas cotidianas, en las actividades cotidianas. Porque las cosas de la tierra no lo son todos, hay mucho más que eso. Sé que posiblemente en nuestras vidas hay hábitos que nos pueden ayudar a mantenernos más despiertos o más dormidos.
Y ahí sería bueno preguntarse qué actividad en nuestras vidas nos permite estar más despiertos, estar más atentos a este panorama global de Dios y no solo enfocado a lo terrenal. Puede ser ir al estudio en casa, al CCM, puede ser una. Entonces, que sea tu tesoro. No a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sácalo de tu vida, que sea tu tesoro. Si es ocupar tu tiempo de traslado a la pega, escuchar un podcast, una prédica, leer un libro, bueno, que sea tu tesoro, no responda a WhatsApp en ese momento. Cuídalo, cuídalo, para no quedarnos dormidos y estar despiertos, atentos a las cosas que vemos en la tierra o que nos ofrece la tierra. Y por último, fidelidad. Ser fieles al Señor. No sé si han visto un video en internet donde a unos niños le hacen un experimento en una sala. Los insertan en una sala y le ponen una bandeja de, no sé si son marshmallows, creo que son dulces. Y la persona que le pone los dulces le dice una pura indicación. Se para frente de él o del niño y le dice: te voy a pedir solo una cosa, no te comas ningún dulce. ¿Ok? Ok. Y se va. ¿Y el niñito qué pasa? Empieza a mirar, ve que no hay nadie, ve que hay un espejo gigante allá, pero no ve a nadie. Es así. Y se empieza a comer los dulces. Lo interesante es que aún creyendo que él está solo, al final la persona está detrás de ese vidrio observando todo. Y algo similar explica Jesús a sus discípulos con la historia del mayordomo, que es lo que vamos a ver en los versos siguientes. Esperando que sus discípulos se comporten como buenos administradores, como fieles al Señor, con los recursos que el mismo Señor se lo ha dado a ellos. Así que él dice que existen dos tipos de mayordomos. Uno, el considerado fiel o dichoso, porque usa de manera sabia esos recursos que Dios les dio. Y el otro mayordomo, el malo, que está, me acuerdo un chiste, que pensando, como no está presente su Señor, hace lo contrario a lo que su Señor le pidió. Al igual que el niño en el experimento. Usando él esas atribuciones que el Señor les otorgó para su propio beneficio e incluso en esta autoridad dañar a otros. Mira el verso 48 y 49. Acompáñame. Dice así: pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a su compañero, a comer y a beber con los borrachos. Es agüita, es agüita, es agüita. No qué tipo de agüita, pero es agüita. Es interesante ver que la ausencia y la tardanza del Señor puede revelar un nivel de paciencia o impaciencia y el estado del corazón de la persona. El de pensar que el Señor no está y que en verdad vendrá o no vendrá. Pablo dijo que va a venir. Llevamos más de 2000 años. Ya estoy impaciente. Y revela nuestro corazón. Eso está pasando con los mayordomos. Pero esto no quedará inmune, porque el Señor volverá. No para recién observar la conducta de los mayordomos, como algunos dicen, ojalá que el Señor me pille confesado en ese momento, así como que justo que lo pille ahí bien, porque todo el Señor no lo vio. Cuando Él llegue recién va a ver cómo vivo, entonces ahí que me pille confesado. No está apuntando a eso. El Señor no vendrá para recién ver nuestra conducta, sino que al igual que el experimento con el niño, Él ha observado nuestra conducta y no detrás de un espejo, sino desde los cielos. Y llegará directamente para impartir castigo. Eso es lo que dice la palabra, para impartir castigo, siendo condenado su mayordomo hipócrita.
en el castigo eterno, en la cual habrá llanto y crujir de dientes. Así como termina el verso 50 y 51. Acompáñame. Dice así: el Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Existe una responsabilidad en los creyentes mientras que transcurre este tiempo de la venida del Señor. Ya hemos dicho que es ser fieles al Señor. Y fieles con los recursos que Dios nos ha dado a todos. Y a veces cuando pensamos en recursos, pensamos que es dinero. Bueno, sí, pero no es solo dinero. Es tiempo. Estamos hablando de tiempo. Bueno, destinar tiempo para otro. Algunos son más dotados con el conocimiento que otros. La disponibilidad. Algunos nos han dado casita, departamento, espacio para acoger a otros, habilidades. Todo para un sabio uso en pos del cuidado de otro. Este señor le pidió: mantén a mis siervos, te doy esto, cuídalos. Siervo mayordomo malo, no los cuido, me cuido a mí, incluso los golpeo. Mayordomo fiel, ocupa estos recursos para hacer lo que tú me pediste, cuidar a los que tú me pusiste al frente, con lo que tú me diste. El Señor espera fidelidad de su pueblo y no solo actividades. Y aquí tenemos que ser sinceros, hay recursos que nos cuesta disponer a otros más que otros recursos. Puede que seamos fácil para ofrendar, pero muy difícil destinar tiempo a alguien, o muy difícil abrir nuestra casa, o muy difícil abrir nuestro corazón. Puede que haya algo de los recursos que Dios nos ha dado, que seamos más propensos a recatarnos que a disponerlos para el servicio de otro. Y ojo, todo lo que estamos hablando, no estoy invitando a que seamos atentos a su venida y a las cosas de la tierra, ni a ser fiel al Señor con los recursos que nos da, mientras que esperamos su llegada, para ser aceptados. Estamos hablando todo en el panorama que ya somos aceptados y amados. Ya está, ya somos de Él. Entonces, si el tiempo es aquel espacio que Dios da para que su creación sea restaurada y guiada a una vida eterna con Él, es el propósito del tiempo, ¿qué espera Dios de sus discípulos sobre el uso del tiempo? Que estén atentos, no dormidos, que estén atentos a Dios en las cosas cotidianas. No ser consumido por las cosas cotidianas, por la cotidianidad. Y por otro lado vemos a ser fieles al Señor. Y fieles al Señor con los recursos que Él nos ha dado para su buen uso y el servicio de otros. Acá puedes preguntar: ok, yo tengo algo de tiempo en mi vida, pero no sé muy bien qué hacer. Estoy en una decisión crucial en mi vida porque no sé cómo usar bien mi tiempo. Estoy en un periodo de transición, estoy saliendo de la U o laboralmente, estoy modificando mi manera de vivir familiarmente. ¿Cómo veo cuál es la mejor decisión? Y acá hay un gráfico, como se puede ver atrás, no es un gráfico mío, obviamente, pero sí el autor, que es Michael Hyatt, es un libro donde, que en el libro para reenfocarte, creo que se llama, libro Libre para enfocarte. Y es lo que intenta plasmar en este gráfico, en que idealmente todas nuestras actividades apunten a la zona 1, que es la zona de deseos. Apuntando donde aparece competencia, que son todas las habilidades que podemos construir incluso, porque por lo que estudiamos, por lo que leímos, se pueden trabajar en la vida. Y que esté alineada a tope con la pasión. Y esto es más difícil de definir, así que él lo define de la siguiente manera. Con la pregunta: ¿alguna vez ha habido un momento en tu vida en que estuviste trabajando en algo y pensaste: no puedo creer que me están pagando por hacer esto? Si es así, ya sabes lo que es pasión.
si algo que haces y que incluso lo harías gratis, pasión. Tienes pasión en eso. Atesora eso. Y en este gráfico, si tenemos que priorizar, porque estás en el proceso de pensar qué hacer, ok, ve eso y ve cuáles son tus competencias, habilidades sobre esa temática. Y es muy bueno saber cuáles son las competencias, no mirándome a mí mismo, sino que preguntándole a nuestro alrededor. ¿Cómo me veí? Oye, ¿para qué crees que soy bueno? Y vamos escuchando el resto. Y así de alguna manera, una de las muchas formas, pero una manera práctica, entonces donde la pasión junto con las competencias se unen en ambas partes. También entiendo que no todos estamos en este episodio, entonces posiblemente tú digas, ok, yo tengo muchas actividades, no estoy en eso, sino que yo estoy sin tiempo. No tengo tiempo ni para eso. Aquí permíteme decir 3 cosas antes de finalizar. Primero, te recordaría Eclesiastés 3. No sé si recordaron la lectura que dio Ricard, que todo tiene su momento oportuno. Todo tiene su momento oportuno. No te afanes en algo que no puedes hacer o tener hoy día. No nos afanemos. Todo tiene su momento oportuno. Decía que hay tiempo para perder, hay tiempo para amar, hay tiempo para llorar. Yo le agregaría, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para criar, hay tiempo, todo tiene su tiempo. Y en vez de ver cómo el Señor nos quita de esta situación que nos tiene acá, recordemos el gran paraguas. ¿Cuál es el propósito del tiempo? De que tengamos tiempo, de que podamos seguir respirando, la humanidad siga respirando a la luz de Dios. ¿Cuál es el propósito del tiempo? Guiar a su creación a una restauración y a una vida eterna con Él. Entonces, si ese es el gran propósito del por qué tenemos tiempo en la humanidad, ¿cómo Dios usa esta situación en la cual estoy viviendo para restaurarme más a la imagen de su Hijo? Porque ese es su gran propósito de que tengamos tiempo. ¿Qué quieres de esto? Trabajar en mi vida para hacerme más a la imagen de tu Hijo. Ese es su gran propósito del tiempo. Segundo, te preguntaría, si dices que no tienes tiempo, ¿la falta de tiempo se soluciona con un cambio de agenda o con un cambio de prioridades? ¿Es cambio de agenda o cambio de prioridades? Déjame explicar. Si hoy te dijera, oye, sé que mañana ganémonos la bendición y vamos a la sala 1 a limpiar todas las ventanas y las cortinas, pero mañana en la tarde, tipo 6. ¿Te apuntáis? Posiblemente escuches. Domingo en la tarde difícil, preparo las cosas para el lunes. Ay, no tengo tiempo, compadre. Ok. Pero si te dijera, oye, pero la iglesia se está poniendo con 10 millones, compadre, para limpiar todas esas ventanas y cortinas, dudo que la respuesta sea, no tengo tiempo. Lo dudo. Porque de alguna manera esa tarea se transformaría en prioridad y se haría. Entonces, muchas cosas en nuestras vidas no es solamente que no tenemos tiempo, es que realmente no es nuestra prioridad. Por eso la pregunta que invito es, a ver, no estamos teniendo tiempo, ¿por qué? ¿Hay que cambiar bien la agenda, estructurarla? Porque puede ser. O también puede ser. Hay que ajustar nuestras prioridades. Por último y final, la solución no es necesariamente dejar de hacer actividades, como el mundo puede pintarlo, sino que reenfocar esas actividades priorizando el propósito de Dios. Una de las cosas que me ha encantado de escuchar a la Bele cuando llega de su pega es que me actualiza cómo va su relación con sus amigas. Donde ella se expone con ellas se exponen, incluso con amigas que son del extranjero.
Y ella no cambió esa actividad de traslado de un lado para otro. No la cambió. Es una actividad que debe hacerla. Pero sí priorizó que en vez de estar enfocada en los reels por 1 hora, que pasa así, ella priorizó en acompañar y ser acompañada con hermanas en la fe. Y aprovechar ese tiempo, ¿cómo estáis? Y ¿cómo estáis tú? Audio para la otra. Y así. Así que la solución no es necesariamente dejar de hacer actividades. Es cómo reenfocamos nuestras actividades al gran propósito de Dios. Restaurar a su creación y guiarlas a una vida eterna con Él. Entonces posiblemente no es, ok, ahora cocino menos en la casa, ahora el aseo lo hago menos en la semana para que no me quite tiempo, ahora, bueno, voy al gimnasio en vez de, ¿no voy? No. Puedes ir al gimnasio, pero si le destinas 1 hora, piensa en entrenar 45 minutos y esos otros 15 minutos, intenta echar raíces, conversar, hablar con alguien. Reenfocar nuestras actividades. Y así de esa manera podamos estar atentos a que esta vida es pasajera. Es pasajera. Y así poder ser fieles al Señor de todos los recursos que nos ha dado para darlo a conocer a Él y cuidar a las personas que nos ponen alrededor. Así que oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos das el privilegio de respirar. Tu deseo de que aún exista el tiempo, de que aún exista un mañana, es solo para guiar a tu creación a una restauración y una vida eterna contigo. A veces pensamos que el tiempo es para nuestra autoexaltación, para nuestro crecimiento personal, para nuestra libertad económica, para tantas cosas, solo centrado en nosotros. Padre, recuérdanos, Señor, que todas estas cosas buenas, como decía Jesús, casarse, compartir, comer, beber, cosas buenas, no lo son todo. Y muchas cosas buenas en la tierra nos pueden adormecer. Ayúdanos a estar atentos, con los ojos abiertos, estar despiertos, como diría Jesús, pensando en que hay más allá que las cosas cotidianas. Y también a ser fieles con las cosas que nos pones al frente, Señor. Y a reenfocar nuestras actividades que ya hacemos, sometiéndonos a tu gran propósito, restaurar a tu creación y llevarla a una vida eterna contigo. Te damos las gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.